David desciende en silencio al campamento enemigo. A unos pasos de distancia, el rey Saúl duerme, con su lanza clavada junto a su cabeza. Cada guardia yace inerte por un profundo sueño enviado por Dios. Y justo detrás de David, camina Abisai. Un dato que muchos ignoran. Fue Abisai, no Joab, quien arriesgó su vida aquella noche para acompañar al ungido del Señor a tocar, sin matar, al rey rechazado. No habló, solo fue. Su lealtad no necesitaba explicación. Esa escena no fue solo una misión secreta. Fue el inicio de un legado que jamás buscaría protagonismo, pero que se levantaría una y otra vez para proteger la lámpara de Israel cuando los enemigos, incluso gigantes, quisieran apagarla. ¿Y tú? ¿Serías capaz de caminar al lado del ungido, aunque eso implique renunciar a la gloria propia? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para no perderte más relatos que revelan lo oculto en la palabra. Y comparte este video con alguien que aún pelea batallas invisibles, como lo hizo Abisai. El campamento se alzaba en silencio, apenas roto por el murmullo apagado del viento que cruzaba el valle de Helam. Las antorchas encendidas dibujaban sombras temblorosas sobre las piedras, y entre ellas, un hombre se mantenía de pie, firme, como si su cuerpo estuviera hecho de hierro y su voluntad de fuego. Se llamaba Abisai, hijo de Sarbia. No era profeta ni escriba, tampoco sacerdote ni príncipe. Era un soldado, hijo de una mujer fuerte, hermano de Joab y Asael, y sobrino del rey David. Pero en aquel tiempo aún no era llamado así. David era solo un fugitivo con la unción de Dios sobre sus hombros, y Saúl, el rey que se resistía a caer, gobernaba con celos y temor. En ese escenario de tensiones crecientes, Abisai emergía no como protagonista, sino como escudo. Desde joven, había empuñado la espada no para alardear, sino para proteger. Su entrenamiento no era ceremonial, era sangriento, urgente, necesario. Vivía con su hermano Joab en las fronteras del conflicto, entre el deber hacia su familia y el respeto por la unción de Dios sobre David. La Biblia menciona por primera vez su nombre en medio de una persecución que cambiaría el rumbo de Israel. David huía de Saúl, y un día, cuando la oportunidad se presentó como una prueba, fue Abisai quien se ofreció para acompañarlo en una misión peligrosa: descender al campamento del rey enemigo Saúl, mientras dormía. Así dice el relato en el primer libro de Samuel: ¿Quién descenderá conmigo al campamento hasta Saúl? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. Primera de Samuel 26. Aquella noche, la oscuridad cubría el valle como un manto sagrado. Cada paso que daban sobre el suelo seco era un riesgo de muerte. Abisai no preguntó, no dudó. Su lealtad no necesitaba discursos. Cuando llegaron hasta donde dormía el rey Saúl, su lanza estaba clavada junto a su cabeza, y su escudero, Abner, yacía dormido a su lado. Fue entonces cuando Abisai habló con el fervor de un guerrero celoso por la justicia: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Déjame pues herirle ahora con la lanza, y no le heriré segunda vez. Primera de Samuel 26:8. Pero David, con voz firme y espíritu temeroso de Dios, lo detuvo. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. Primera de Samuel 26:9. Y en ese momento, el acero de la obediencia cortó más profundo que cualquier espada. Abisai no cuestionó, no insistió. Guardó silencio. Aquel acto no fue de debilidad, sino de fe. Aprendió que el valor no siempre se demuestra golpeando, sino conteniéndose por obediencia al Altísimo. Esa noche no solo escaparon con vida, sino con la certeza de que Dios y no la fuerza humana es quien derriba y levanta reyes. Así comenzó la historia visible de Abisai en las Escrituras. No como un hombre que hablaba mucho, sino como uno que actuaba cuando los otros callaban. Aunque Joab era el más conocido, el más rudo y el más influyente, Abisai se convirtió en una figura de fortaleza silenciosa. Donde el hermano mayor usaba el poder para dominar, Abisai lo usaba para proteger. No buscaba gloria, buscaba justicia. Y no cualquier justicia, sino la que desciende del temor a Dios. El campo de batalla sería su púlpito, y la espada, su testimonio. Sin embargo,
No era sediento de sangre. Solo desenvainaba cuando la fidelidad a David, el ungido del Señor, estaba en juego. Y aún en esos momentos, no dejaba que su deseo de justicia sobrepasara el límite que la voz de Dios marcaba por medio del rey. Abisai entendía que el servicio no era solo acción, sino también sumisión. Su relación con David no era simple lealtad política, era espiritual. Servía a un hombre, pero temía al Dios que lo había ungido. Cuando sus pies pisaban la tierra junto a David, no caminaban como iguales, sino como siervos de una promesa más grande que ellos mismos. Con el tiempo, los enemigos de Israel crecerían en número y fuerza, y Abisai sería llamado muchas veces al frente. Pero aquella noche, bajo el silencio de las estrellas, cuando el filo de la lanza brilló a centímetros de la cabeza de Saúl, fue donde realmente comenzó su legado. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. El hombre que pudo matar, pero no lo hizo. El hombre que tuvo la fuerza y eligió obedecer. El hombre que estaba dispuesto a morir por el ungido, incluso antes de que Israel lo reconociera como rey. Y mientras regresaban al otro lado del valle, con la lanza y el cántaro del rey en la mano, Abisai no pronunció palabra. Pero en su pecho ardía la certeza de que había descendido con el futuro rey, y había vuelto vivo. El silencio de su retorno decía más que cualquier victoria, porque en la Biblia, no todos los héroes gritan. Algunos solo obedecen. Y desde ese día, cuando el nombre de Abisai volvía a ser mencionado, siempre era en el contexto de lealtad, batalla y honor. Nadie cuestionaba su valentía. Nadie ponía en duda su entrega. Pero detrás de su fuerza, lo que sostenía su espada, era el temor de Dios. Las colinas de Zif se oscurecían bajo el cielo de Judá. La arena levantada por el viento se deslizaba como ceniza sobre la roca, y en lo profundo del valle, el campamento de Saúl dormía. David, aún perseguido, había escogido ese lugar apartado para observar los movimientos de su enemigo. El rey, caído en celo, abandonado por el Espíritu del Señor, había salido con 3000 hombres escogidos para buscar a David entre las peñas. Pero esa noche, no era David quien iba a ser descubierto. Era Saúl, tendido sobre el suelo, su lanza clavada junto a su cabeza, completamente entregado a la providencia de Dios. Fue entonces cuando Abisai escuchó su nombre. La voz de David rasgó el aire nocturno con una pregunta que no era ligera. ¿Quién descenderá conmigo al campamento hasta Saúl? Primera de Samuel 26:6. Y sin dudar, Abisai respondió con la decisión de un alma dispuesta. Yo descenderé contigo. No pidió explicaciones, no midió el peligro, solo obedeció. En su interior ardía una mezcla de celo por la justicia y reverencia por la autoridad de su rey. Sabía que ese llamado no era político, era espiritual. La obediencia no era hacia un hombre, sino hacia el propósito eterno que cubría a David como un manto invisible. Descendieron sigilosos, paso a paso entre centinelas dormidos. Cada ruido del calzado podía significar la muerte. Pero la escritura es clara. Un profundo sueño de parte de Jehová había caído sobre ellos. Primera de Samuel 26:12. No fue la habilidad de Abisai la que les abrió camino, fue la intervención divina. Y allí, en el corazón del campamento enemigo, se enfrentó a su primera gran prueba. Ante sus ojos yacía Saúl, el perseguidor, el que arrojó la lanza, el que ensució su trono con sangre. Abisai sintió que la justicia había llegado. Su mano rozó el mango de la lanza y su voz, cargada de determinación, susurró con fuerza. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Déjame pues herirle ahora con la lanza, y no le heriré segunda vez. Primera de Samuel 26:8. Para Abisai, no era un acto de venganza, era cumplimiento de juicio. El Señor lo había puesto allí. La muerte de Saúl, en sus ojos, era justa, necesaria e inevitable. Pero David, cuya alma estaba moldeada por el temor del Señor más que por el deseo de victoria, extendió su mano y detuvo a su sobrino. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. Primera de Samuel 26:9. El rostro de Abisai no mostró resistencia. Bajó la mano, retiró los dedos de la lanza, y se retiró en obediencia.
La espada no era suya. La justicia tampoco. Era de Dios. Ese fue el día en que Abisai alzó la espada, no para matar, sino para obedecer, porque el mayor acto de guerra a veces es sujetar la fuerza al mandato divino. Tomaron la lanza y el cántaro de agua. No había sangre, no había cadáver, solo silencio, obediencia y una fe que perforaba la noche. Subieron al monte frente al campamento y desde allí, David gritó, despertando al ejército. El escudero Abner fue reprendido. Saúl reconoció la voz de David, y en medio de esa escena cargada de tensión y perdón, el alma de Abisai permanecía quieta. Había visto el corazón de su rey, y eso le bastaba. Desde ese día, Abisai supo que la guerra no era simplemente entre hombres, era entre la voluntad humana y el temor a Dios. La lanza que no se lanzó fue más poderosa que 1000 que sí, porque reveló quién realmente confiaba en la justicia del Altísimo. Abisai no había fallado su misión, la había cumplido, no con sangre sino con reverencia. El regreso al campamento de David no fue triunfal, no hubo cantos, pero algo invisible había sido conquistado. El corazón de un siervo había sido probado en obediencia. Y eso, en los ojos de Dios, vale más que la victoria sobre 1000 enemigos. Pasaron los días. La tensión con Saúl aumentaba. Las fronteras estaban en guerra. Pero en la mente de Abisai, esa noche no se borraría jamás. No por el peligro, sino porque fue el día en que sostuvo el juicio en sus manos, y lo dejó ir por amor al ungido de Jehová. A partir de ese momento su espada llevaría otra carga. No solo la fuerza del guerrero, sino la memoria del hombre que aprendió que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Y que el verdadero guerrero no es el que hiere, sino el que guarda silencio cuando Dios aún no habla. En los años que seguirían, cuando los filisteos alzaran ejércitos, cuando gigantes pisaran la tierra de Israel, cuando David enfrentara traiciones internas y exilios forzados, sería Abisai uno de los que caminaría a su lado. No como un político, no como un general ambicioso, sino como aquel que una noche, cuando todo parecía justificar la muerte, eligió esperar a que el Señor actuara. Y así la historia seguía escribiéndose, no con tinta, sino con obediencia. Porque aquel que estuvo dispuesto a descender al valle por su rey, también estaría dispuesto a subir con él hacia el trono. El sol se había ocultado tras las colinas del desierto de Maón, y el cielo se teñía de rojo, como si la tierra presintiera la sangre que estaba por derramarse. Las ovejas pastaban tranquilas, ignorando que sus amos habían encendido la furia de un hombre que jamás pedía 2 veces justicia. David, el ungido del Señor, se desplazaba con rostro endurecido y espada ceñida. Su decisión era firme. Hoy moriría Nabal, el hombre que despreció al ungido, el necio que no entendía que rechazar al siervo era desafiar a quien lo había enviado. Y junto a él, marchaba Abisai. Él no preguntaba, no necesitaba explicación. Si David había determinado que era tiempo de hacer justicia, entonces la espada de Abisai estaría lista. No era por venganza personal, era por honra. Y si el desierto debía arder para recordar a Israel que el ungido no era cualquiera, Abisai estaba dispuesto a encenderlo. El campamento entero había sido ofendido. La respuesta de Nabal no fue solo arrogante, fue sacrílega. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Primera de Samuel 25:10. Palabras necias, palabras peligrosas. En una tierra donde Dios levantaba reyes, el desprecio al ungido era desprecio a Dios mismo. David había jurado que ni uno solo de los varones de Nabal vería el amanecer. Su voz temblaba de decisión. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Primera de Samuel 25:22. Y Abisai, silencioso, cabalgaba con los ojos fijos en la senda, no porque deseara sangre, sino porque su lealtad no dependía del resultado, sino de la presencia del rey. Pero antes que las espadas hablaran, una figura emergió entre las sombras, una mujer, montada con rapidez, vestida con humildad y valentía. Era Abigail, la esposa del necio. Su voz temblaba, pero sus palabras eran sabias. Cayó a los pies de David,
clamando misericordia, rogando por la casa de su esposo, no para exculpar al necio, sino para detener al justo antes de que derramara sangre en un acto precipitado. Y en ese momento, los ojos de Abisai se volvieron hacia David. El rostro del ungido se suavizó, la ira retrocedía. La voz del Espíritu hablaba a través de aquella mujer. Lo que parecía una ofensa personal, se transformaba en prueba divina. David respiró hondo, y con palabras que nacían del temor de Dios, bendijo a Abigail. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Primera de Samuel 25:32. Y añadió, bendito sea tu consejo, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Primera de Samuel 25:33. Abisai bajó la mirada, no con vergüenza, sino con reverencia. Había estado listo para actuar, pero entendía que la verdadera guerra no siempre se libra con acero. A veces, es la obediencia al Espíritu la que define el honor de un guerrero. En ese día, no se desenvainó la espada, no se oyó grito de batalla. Solo la voz del rey, reconociendo que el juicio pertenece al Señor. En los días venideros, Nabal moriría sin que David levantara la mano contra él. Fue Dios quien ejecutó la sentencia. Y aconteció que 10 días después, Jehová hirió a Nabal, y murió. Primera de Samuel 25:38. Abisai lo supo, el juicio de Dios es más preciso que cualquier lanza, más justo que cualquier decreto humano. Aquel episodio marcó algo profundo en el corazón del guerrero. Aprendió que la obediencia no solo se demuestra siguiendo órdenes, sino también esperando el tiempo de Dios. Porque incluso cuando el corazón arde por justicia, el Espíritu puede susurrar paciencia, y cuando la paciencia actúa, el cielo mismo se mueve. Desde ese día, cada vez que David hablaba, Abisai escuchaba no solo al rey, sino a la voz del que lo había ungido. Su espada era hábil, pero su oído era aún más agudo para discernir cuándo debía callar. No todos los enemigos eran para él. No todas las batallas eran para pelear. No todo el dolor era para vengar. La historia de Abisai, escrita entre la obediencia y la contención, crecía sin palabras propias. No se conoce discurso alguno salido de sus labios, pero su vida era una declaración, que el poder verdadero es obedecer, incluso cuando la mano ya está lista para herir. El camino continuaba, la guerra no había terminado. Aún faltaban traiciones, exilios, desafíos de gigantes. Y en medio de todo eso, Abisai no brillaría por liderazgo, sino por su entrega inquebrantable a la voluntad del rey. Las noticias llegaron con prisa y pesadez. Los hijos de Amón habían deshonrado a los siervos de David, en lugar de honrarlos como enviados de paz tras la muerte de su padre Naas. El nuevo rey Hanún los humilló públicamente, afeitándoles la mitad de la barba y cortándoles los vestidos por la mitad, hasta las nalgas. Aquello no fue solo una ofensa diplomática, fue una provocación contra el reino ungido, contra el nombre del rey, y contra el Dios que lo había establecido. David, al oír esto, guardó silencio, pero en el corazón de sus hombres comenzó a encenderse una guerra que no podía evitarse. Los amonitas se prepararon, y junto a ellos, alquilaron hombres de Siria, jinetes, soldados, carros. El conflicto, que surgió de una humillación, se convirtió en una amenaza nacional. David envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y allí, entre los hombres más cercanos, como sombra indivisible del general, marchaba Abisai. El emo de batalla se extendía en 2 frentes. Delante de Joab, los sirios; detrás, los amonitas. La estrategia humana parecía inútil, no podían dividirse sin exponerse. Pero Joab, con una mente forjada en las guerras de Jehová, propuso una táctica: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Segunda de Samuel 10:11. Aquel acuerdo no era solo militar, era un pacto de hermandad, una decisión de mutuo respaldo. Y Abisai no dudó, tomó la parte más riesgosa, se lanzó contra los amonitas, y la batalla fue suya. Ese día Abisai no peleó por gloria,
Peleó para cubrir la espalda de su hermano y asegurar el honor de su rey. Luchó como quien no teme morir si con ello protege al ungido de Dios. Los enemigos retrocedieron. Los sirios huyeron primero. Los amonitas se deshicieron después. La victoria fue completa, y no porque tuvieran más números, sino porque sus espadas eran guiadas por una causa superior, la fidelidad. Aquel enfrentamiento confirmó algo que muchos ya sospechaban: que Abisai no solo era un brazo fuerte en el ejército, sino un refugio viviente para el rey. Mientras David reinaba desde Jerusalén, hombres como Abisai mantenían firme el muro invisible que lo rodeaba. No por poder, no por dinero, por pacto, por reverencia, por amor a la unción que el profeta Samuel había derramado sobre aquel pastor de Belén. Pasaron los años, y las guerras no cesaron. David, ahora en la cúspide de su reinado, enfrentaba enemigos por todas partes: Edom al sur, Siria al norte, Amón al este, y los filisteos, siempre al acecho. Y entre los valientes, el nombre de Abisai resonaba con respeto, no por cantidad de palabras, sino por el peso de su presencia. Fue en otra campaña cuando se enfrentó a una de sus hazañas más recordadas. La Biblia lo declara sin exageración: este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre entre los tres. Segunda de Samuel 23:18. No buscó renombre, pero la fidelidad que mostró lo llevó allí. Aunque no fue contado entre los tres más grandes, su valor le abrió un lugar inamovible entre los escuderos del trono. Pero más allá de las estadísticas de guerra, lo que realmente definía a Abisai era su papel silencioso pero inquebrantable. Mientras otros se alzaban con ambiciones, él se inclinaba en obediencia. Mientras los enemigos de David venían con lanzas, él se convertía en lanza viva en manos del rey. Mientras las traiciones comenzaban a gestarse dentro del propio palacio, Abisai se mantenía firme, leal, predecible en su entrega. No era político, no era diplomático, era un espadachín de sangre, sí, pero no por crueldad, sino por protección, no por venganza, sino por honra. Su espada, forjada por las batallas, afilada por la justicia y templada en la obediencia, se convirtió en un escudo para la lámpara de Israel. Cada vez que David era amenazado, Abisai estaba allí, no en el trono, no en la corte, en la línea del frente, allí donde la sangre tocaba la tierra y la lealtad se medía por actos, no por discursos. Y aunque su nombre pocas veces aparece en las crónicas con largos relatos, cada vez que la corona estaba en peligro, el eco de sus pasos se escuchaba llegar firme, sin titubeos. Abisai no necesitaba títulos. Su vida era un título, y su espada, una oración silenciosa de fidelidad. Los enemigos caían, pero el mayor enemigo no era externo. Se gestaba dentro. No era amonita ni sirio. Era el pecado que comenzaba a nublar el juicio del rey. David, cansado, comenzaba a permanecer en palacio cuando debía estar en guerra. Y mientras los muros del reino se veían sólidos, dentro se empezaban a agrietar. Y ahí, una vez más, Abisai tendría que levantarse, porque a veces los reyes también necesitan refugio de sí mismos. Los años habían pasado como una tormenta silenciosa sobre el rostro de David. Ya no era el joven que corrió hacia Goliat con una honda y 5 piedras. Era ahora el rey de un Israel consolidado, pero también un hombre marcado por guerras, pérdidas y decisiones que pesaban sobre su alma. El trono seguía firme, pero su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza. Las campañas militares seguían, porque los enemigos nunca descansaban, pero David ya no tenía la misma resistencia. En medio de esa nueva realidad, el campo de batalla volvió a ser escenario de una amenaza que traía recuerdos del pasado: los gigantes. Los filisteos se habían reorganizado, y esta vez, entre sus filas, marchaban descendientes del antiguo linaje de los refaítas, hombres de guerra de estatura colosal, como aquel que cayó en el valle de Elá, muchos años atrás. Uno de ellos, llamado Isbi-Benob, descendiente del gigante, llevaba una lanza cuyo hierro pesaba 300 siclos de bronce y portaba una espada nueva. Su objetivo era claro:
matar a David. No buscaba conquistar un reino sino apagar una luz, porque en aquel tiempo David era más que un rey. Era la lámpara de Israel, la señal viva del pacto de Dios con su pueblo. Apagar esa luz significaba sumir al pueblo en oscuridad, y el gigante lo sabía. David estaba en el campo de batalla como en los viejos tiempos, pero la fatiga lo venció. Dice la Escritura, y David se cansó, segunda de Samuel 21:15. El cansancio del rey no era solo físico, era simbólico. Israel estaba en un momento de transición. Los ojos del pueblo seguían sobre el rey ungido, pero las fuerzas del cuerpo ya no respondían como antes. Y fue en ese instante cuando la sombra del gigante se alzó sobre él, que Abisai emergió. No hubo estrategia, no hubo aviso. Solo una acción veloz, precisa, nacida de años de lealtad. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Segunda de Samuel 21:17. Ese versículo breve guarda una profundidad inmensa. Abisai no estaba buscando gloria. No era su batalla, no era su amenaza directa, pero era su rey, su lámpara, su pacto. Y lo defendió como si fuera su propia vida. En ese momento, se quebró algo en la percepción del reino. Los hombres que rodeaban a David dijeron con temor, «Nunca más saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». Ellos lo reconocieron. Pero Abisai ya lo había entendido antes que todos. Él no defendía a un hombre cansado. Defendía el símbolo viviente de la fidelidad de Dios con su pueblo. Y esa luz no podía apagarse por las manos de un gigante. El acto de Abisai no fue solo un rescate militar. Fue una intervención profética. En tiempos donde muchos solo veían al rey como un hombre, él lo veía como portador de la promesa. Y su espada, una vez más, no obedeció a impulsos, sino a discernimiento. Sabía cuándo no debía matar, como aquella noche junto a Saúl, y sabía cuándo debía herir como ahora cuando la oscuridad amenazaba al ungido. Esa batalla marcó un antes y un después. David se retiró de las campañas, no porque había sido derrotado, sino porque la etapa de su fuerza activa había concluido. Pero no fue el silencio lo que cerró ese ciclo. Fue la espada de Abisai, una espada que no buscaba coronas, sino preservar la voluntad de Dios sobre Israel. El campo quedó cubierto por los cuerpos de gigantes muertos, porque no fue solo Isbi-Benob, otros se levantaron en los días siguientes. Saf, el gigante de Gob, el hermano de Goliat, de Gat, cuya lanza era como un rodillo de tela. Otro más, un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Todos ellos descendientes de los gigantes, todos ellos abatidos por los siervos de David. Pero fue Abisai quien se levantó primero. Fue él quien marcó la diferencia entre la derrota y la preservación del plan de Dios. Y mientras el pueblo comenzaba a ver el ocaso del reinado de David, Abisai seguía siendo una sombra firme detrás del trono. Nunca buscó protagonismo, pero cuando los gigantes amenazaron la promesa, fue el primero en interponerse, no por fama, no por victoria personal, sino por fidelidad absoluta a lo que el Espíritu había establecido. En ese día, el reino no fue salvado por un ejército, fue salvado por uno que recordó lo que otros habían olvidado, que el ungido del Señor no es un simple líder, sino un símbolo viviente del pacto eterno. Y por eso, mientras algunos temblaban ante los gigantes, Abisai se levantó. Las brasas de la guerra nunca se apagaban del todo en la tierra de Israel. Aun cuando el trono de David se había consolidado, los enemigos seguían al acecho, y dentro del mismo pueblo comenzaban a nacer rebeliones que no eran externas, sino internas, más peligrosas por su cercanía. En ese tiempo, cuando la paz parecía segura, surgió un nombre que encendería una nueva batalla: Seba, hijo de Bicri, un hombre de Benjamín, de la misma tribu de Saúl. Se rebeló contra David con una frase aguda y venenosa: «No tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí». Segunda de Samuel 21. Fue una ruptura violenta, no solo política sino espiritual, porque despreciar el reinado de David era rechazar la elección de Dios.
Y cuando el sonido del shofar convocó a los insatisfechos y dividió nuevamente al reino, David actuó con rapidez. No podía permitir que una semilla de insurrección creciera hasta arrancar las raíces del trono. Fue entonces cuando el nombre de Abisai volvió a ser llamado. Joab, el general, había sido despojado temporalmente del mando por sus acciones previas, y David encomendó la misión a Abisai. El rey le dijo: «Ahora Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma tú los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas, y escape de nuestra vista». Segunda de Samuel 26. Abisai no esperó, no pidió aclaraciones. Salió con los valientes, con hombres endurecidos por la guerra, y emprendió la persecución. Él sabía que este tipo de rebeliones no se combatían con diplomacia. Eran llamas que, si no se apagaban rápido, consumirían la voluntad de Dios sobre Israel. Pero mientras marchaban, se cruzaron con Joab. Aquel encuentro entre hermanos, entre líderes forjados en sangre, estuvo marcado por un giro violento. Joab, aún sin el mando oficial, se acercó a Amasa, el nuevo jefe del ejército, nombrado por David, con aparente cordialidad. Lo saludó con la mano derecha, como un aliado, pero con la izquierda escondía una espada corta, y cuando Amasa se acercó, Joab lo hirió bajo la quinta costilla, y lo dejó agonizando sobre el camino. Amasa cayó en su sangre, y Joab retomó el control. Abisai no se opuso. Sabía que la autoridad formal podía residir en papeles, pero en el campo de batalla, la autoridad real pertenecía a quien podía cumplir la voluntad del rey. Joab, aunque impetuoso y sin freno, tenía la fuerza, y en ese momento, el objetivo era uno solo: capturar a Seba. Así que ambos, Joab y Abisai, avanzaron juntos. La Biblia dice: «Y Joab y Abisai, su hermano, fueron tras Seba, hijo de Bicri». Segunda de Samuel 20:10. Siguieron al rebelde hasta la ciudad de Abel de Bet-Maca. Seba se había refugiado allí, tras los muros gruesos de una ciudad sabia. Los ejércitos rodearon la muralla y comenzaron a derribarla. La destrucción era inminente. Pero desde dentro, una mujer sabia gritó a Joab: «¿Por qué quieres destruir la ciudad madre en Israel? ¿Por qué quieres devorar la heredad de Jehová?». Segunda de Samuel 20:19. Se inició un diálogo inesperado. La mujer ofreció una solución. «He aquí, su cabeza te será echada desde el muro». Segunda de Samuel 20:21. Y así ocurrió. Los habitantes mismos, por preservarse, ejecutaron a Seba y arrojaron su cabeza por encima del muro. La rebelión murió. La ciudad fue salvada. Pero detrás de ese desenlace, la figura de Abisai quedó grabada como el fuego que encendía las batallas por honra y sangre. No porque fuera impulsivo, sino porque su espíritu entendía el peso de cada decisión en la historia del reino. Él no actuaba por odio, sino por protección. Encendía la guerra como se enciende una lámpara, para que otros no tropiecen. No era un incendiario, era una antorcha en manos del propósito divino. Donde otros dudaban, él avanzaba. Donde otros buscaban acuerdos, él aseguraba el juicio. Porque en tiempos donde la lealtad se enfriaba, los hijos de Sarbia ardían. Y aunque su nombre muchas veces fue vinculado al de Joab, Abisai nunca usó la violencia para beneficio personal. Su sangre era derramada solo cuando el honor de David, y por ende del Señor, era puesto en entredicho. Él era el hijo del fuego, el que respondía con llama al intento de apagar la unción. Y así siguió su camino, sin discursos, sin títulos, pero siempre a la vanguardia. Cuando la paz era frágil, él era el primero en oír el temblor. Cuando las fronteras se desmoronaban, él se mantenía firme. No por ser el más fuerte, sino por ser el más fiel. Porque en la historia de Dios el fuego no siempre destruye. A veces, el fuego es lo que impide que el frío de la traición tome el corazón del pueblo. La ciudad de Jerusalén aún no se había recuperado del estruendo emocional que provocó la insurrección de Absalón. El hijo del rey había muerto colgado entre el cielo y la tierra, atrapado por su propio orgullo y por los brazos de un árbol que no perdonó su rebeldía. David, roto por dentro, lloraba,
Hijo mío Absalón. Hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Segunda de Samuel 18:33. Pero mientras el rey derramaba lágrimas por el traidor, la nación entera intentaba reconstituirse tras el desgarrón. En ese contexto confuso, cuando la misericordia del rey parecía más poderosa que su justicia, los conflictos internos no tardaron en resurgir. Uno de los personajes que volvió a escena fue Simei, hijo de Gera, aquel benjamita que durante la huida de David maldijo al rey con palabras llenas de veneno. Le arrojó piedras y polvo mientras lo acusaba de ser hombre sanguinario. Segunda de Samuel 16:7. Lo humilló públicamente cuando más vulnerable estaba. En aquel momento fue Abisai quien pidió actuar. Su juicio fue claro y severo. ¿No ha de morir este perro muerto que maldijo al ungido de Jehová? Segunda de Samuel 16:9. Pero David no lo permitió. No en ese día. Ahora, con el trono restaurado y la amenaza de Absalón terminada, Simei descendió desde Baurín para encontrarse con el rey y pedir perdón. Se postró, confesó su falta y pidió clemencia. Y una vez más, fue Abisai quien alzó la voz. No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. Segunda de Samuel 19:21. El juicio de Abisai no se basaba en venganza personal. Era celo por el honor del ungido. Él no olvidaba, no porque tuviera el corazón endurecido, sino porque entendía que la autoridad del rey, al ser divina, debía ser defendida sin ambigüedad. Pero David, con el alma aún conmovida por el duelo, respondió con firmeza: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Segunda de Samuel 19:22. El rey perdonó a Simei. Juró que no moriría. La misericordia prevaleció. Abisai no respondió. No protestó. No desenvainó. Guardó silencio. Ese silencio, sin embargo, no era vacío. Era el eco de una fidelidad que no se alimentaba de palabras, sino de acción. Abisai entendía el tiempo de hablar y el tiempo de callar. Había alzado su espada para defender a David, pero ahora la envainaba por respeto a la voluntad del mismo rey. Aunque su espíritu guerrero anhelaba justicia, su alma leal aceptaba el perdón cuando provenía de la boca del ungido. Entre él y su hermano Joab existía una diferencia profunda. Joab, aunque también leal, muchas veces cruzaba los límites impuestos por David. Era implacable, ejecutó a Abner sin orden, mató a Amasa por competencia, y aunque su espada mantenía seguro el reino, su corazón no siempre discernía el espíritu de su rey. Abisai, en cambio, obedecía sin atajos, incluso cuando no comprendía del todo, incluso cuando el perdón le parecía injusto. El silencio de Abisai frente al perdón otorgado a Simei reflejaba una verdad más alta. La obediencia no siempre significa estar de acuerdo, sino estar sometido. Y en eso, él era firme como el acero. Su fidelidad no se adaptaba a sus emociones, sino al rostro del que había sido ungido por Samuel. Los días siguieron, y el reino continuó en tensión. La edad de David aumentaba, y con ella las voces que rodeaban el trono comenzaban a buscar el favor de la sucesión. Pero Abisai no se movía por política. Nunca lo hizo, permanecía cerca, entre los valientes, entre los que no buscaban posición sino propósito. Y aunque la historia registraría muchas palabras de David, muchas acciones de Joab, muchos pecados y arrepentimientos, el nombre de Abisai siempre aparecería envuelto en una sola virtud: fidelidad inquebrantable, incluso cuando la justicia parecía detenerse, incluso cuando la espada debía permanecer en su vaina. Porque no todos los siervos del rey están llamados a decidir. Algunos están llamados solo a obedecer, y en eso glorifican más a Dios que aquellos que buscan actuar por su propia cuenta. El juicio quedaba en manos del Altísimo, y el siervo en sus manos permanecía firme. El sonido de las espadas golpeando los escudos resonaba como un canto de guerra que cruzaba los valles de Judá. No era el ruido del caos, sino el eco de hombres entrenados en la disciplina, curtidos en la obediencia, forjados en la llama de la fidelidad. Eran los valientes de David,
conocidos por sus hazañas imposibles, por su entrega absoluta al reino, por su pacto de sangre sellado no con palabras, sino con actos. Entre ellos, brillaban nombres como Joseph Basebet, Eleazar hijo de Dodó, Sama hijo de Aich, pero entre todos, uno llevaba consigo un título singular, no por su nacimiento, sino por su hazaña: Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia. La escritura lo menciona con precisión, y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza hasta 300, a quienes mató, y ganó renombre entre los tres. Segunda de Samuel 23:18. No fue contado entre los tres más grandes, pero su acción lo colocó justo debajo, en un lugar reservado solo para aquellos que pusieron su vida en la línea por el ungido del Señor. 300 enemigos no cayeron por estrategia, ni por ventaja militar. Cayeron por fidelidad. Cayeron porque la causa de David era más fuerte que el miedo. No se describe el lugar, ni el día exacto, ni siquiera el nombre de los enemigos, porque en realidad no importaban los detalles. Lo que importa es que Abisai se levantó cuando otros habrían retrocedido. Alzó su lanza y no esperó refuerzos. Peleó solo. Peleó como si el honor de Israel dependiera solo de él. Y tal vez sí dependía. Porque hubo días donde el futuro del reino colgaba de los actos de unos pocos. Y ese fue uno de ellos. No se trataba solo de matar. Era una declaración silenciosa. Cada golpe de su lanza decía: este reino no caerá mientras yo respire. Su espada no defendía un poder humano, sino un pacto espiritual. Su brazo no se cansaba porque era sostenido por una causa más grande que él mismo. Lo que lo movía no era venganza, ni gloria, ni nombre. Era fidelidad a su rey, a su Dios. La estructura militar de David estaba organizada, pero cuando las líneas fallaban, eran estos hombres quienes sostenían el muro. Abisai no buscaba ser el primero. Nunca pretendía reemplazar a Joab, ni rivalizar con los grandes. Pero en el día de la batalla, fue él quien se quedó solo, rodeado, sin salida, y aún así prevaleció. La tierra donde ocurrió aquella hazaña debió haber quedado marcada por la sangre, pero más aún por la memoria, porque esos 300 caídos no solo representan enemigos muertos, sino la medida de un corazón que no retrocede. Abisai, que ya había demostrado su valentía junto a David en el campamento de Saúl, que había salvado la vida del rey en el campo de los gigantes, ahora era reconocido no por lo que dijo, sino por lo que hizo en el momento más crítico. Y el texto añade: fue el más renombrado de los tres. Segunda de Samuel 23:19. Aunque no llegó a ser parte del trío principal, fue sobre todos los demás el más recordado, porque su lealtad no se medía por títulos, sino por entrega. Nunca fue coronado, nunca tuvo cargo político, nunca se sentó entre jueces, pero en el campo de batalla su presencia era garantía de victoria. Aquel día, mientras los enemigos caían, no hubo celebración pública. No hubo trompetas, ni cánticos, solo el silencio que sigue a la victoria cuando se ha peleado por algo más que uno mismo. Ese silencio sagrado es el que guarda el nombre de Abisai en la eternidad. Y mientras otros buscaban reconocimiento en palacio, él se quedaba entre los guerreros, entre los que sabían que la verdadera corona no está hecha de oro, sino de obediencia. Los 300 cayeron. Pero más que un número, fue una señal para Israel. Dios aún levanta hombres cuya fidelidad puede sostener la promesa. Y entre ellos Abisai ocupó su lugar sin pedirlo, porque ya lo había ganado con su lanza. Había pasado el tiempo de las grandes coronaciones y de las primeras victorias. David ya no era el joven guerrero que asombraba multitudes, sino un rey envejecido, amado por muchos, cuestionado por otros. Su reinado, aunque sólido, comenzaba a mostrar las fisuras de un corazón humano tocado por el dolor, por la pérdida y por la fragilidad que conlleva el paso del tiempo. En medio de esa transición silenciosa, donde muchos miraban al trono como oportunidad para ascender, hubo un hombre que nunca cambió. Nunca buscó la corona, aunque tenía la espada.
Nunca pidió un cargo, aunque tenía la fuerza. Nunca reclamó nada, aunque lo había dado todo. Ese hombre fue Abisai. Su lugar entre los grandes ya era reconocido. Su nombre había sido grabado entre los 30 valientes. Su hazaña contra 300 enemigos estaba registrada para la posteridad, pero el poder nunca lo alteró. Ni el respeto de los guerreros, ni la cercanía al trono, ni la influencia de su hermano Joab lo desviaron. Abisai nunca usó su fuerza para beneficio personal. Nunca aprovechó la debilidad del rey para imponerse. No se acercó a los oídos del monarca para ganar favor. Permaneció donde siempre había estado, en las sombras de la obediencia. La Biblia nunca lo presenta buscando protagonismo. No aparece conspirando. No forma parte de intrigas cortesanas. Y sin embargo, estaba en todas partes donde el reino necesitaba defensa. Cuando otros deseaban heredar poder, él permanecía fiel al que había sido puesto por Dios. A diferencia de su hermano Joab, quien usó el poder como arma para ajustar cuentas, eliminar rivales y mantener su dominio sobre el ejército, Abisai mantuvo una conducta sobria. Lo acompañó en las batallas, sí. Marcharon juntos en varias campañas, pero no compartían la misma ambición. David lo sabía. Por eso, cuando se dirigió a su círculo cercano, no acusó a Abisai de ser una amenaza, aunque lo incluyó entre los de Sarbia, diciendo con resignación: yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres hijos de Sarbia son más duros que yo. Segunda de Samuel 3:39. Aun en esa declaración, Abisai permanecía callado. Era un guerrero, no un político. Sabía cuál era su papel, y lo cumplía con una humildad tan profunda, que casi desaparecía entre los nombres de los cronistas. Cuando Adonías se rebeló buscando usurpar el trono, cuando Salomón fue declarado sucesor, cuando la corte se agitó ante el futuro del reino, no encontramos a Abisai entre los conspiradores ni entre los opositores. Aquel que había sostenido a David con su espada durante las guerras, no peleó por heredar la corona. No quiso trono, ni honor, ni gloria personal. Porque su fidelidad no estaba atada a un resultado, sino a una persona, el ungido del Señor. Y eso fue lo que lo distinguió por encima de muchos. El poder no lo tocó porque su corazón no lo deseaba. Era siervo, y siervo permaneció. Era guerrero, y guerrero murió. En un tiempo donde la ambición envolvía incluso a los hijos del rey, Abisai fue un muro de integridad que no se movió. La historia de Israel tiene muchos nombres conocidos por lo que tomaron, pero muy pocos por lo que nunca reclamaron. Abisai es uno de ellos. Un hombre sin discursos, sin aspiraciones externas, sin conquista personal. Un hombre que representa lo que ocurre cuando un hombre sirve con toda su fuerza. Y aún así el poder no lo cambia. En las memorias del trono, Abisai será recordado no por haber mandado, sino por haber protegido al que fue mandado por Dios. Y eso, en la historia del reino eterno, vale más que cualquier cargo humano. Había palabras que no se pronunciaban en la corte de David, pero que se sentían como cuchillos flotando entre las columnas del palacio. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero todos sabían que la relación entre el rey y su general, Joab, se había tornado frágil. Joab, el estratega invencible, el ejecutor de decisiones difíciles, el mismo que había enfrentado gigantes y sofocado rebeliones, también había cruzado límites que David nunca autorizó. Había asesinado a Abner en venganza. Había eliminado a Amasa para conservar su poder. Y lo más doloroso, desobedeció al rey en su orden más sagrada: perdonar a Absalón. Cuando David gritó: «Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón», Segunda de Samuel 18:5, Joab no lo escuchó. Hizo lo que creyó justo, lo que pensó necesario. Atravesó con 3 dardos el corazón del hijo rebelde mientras aún colgaba entre el cielo y la tierra. Y con ese acto cortó más que una vida. Quebró la confianza de un padre hacia su general. Abisai presenció cada uno de esos episodios, pero nunca intervino, no por indiferencia sino por sabiduría. Él no era solo hermano de Joab, era siervo del ungido. Su lealtad,
aunque ligada por sangre a su hermano, estaba atada espiritualmente al trono de David, y allí, entre el rey herido por traiciones y el general endurecido por años de batalla, Abisai decidió callar, no para evadir responsabilidad, sino para sostener el equilibrio. Su silencio fue el muro que impidió que la herida entre ambos se convirtiera en fractura nacional. Pudo haber hablado, pudo haber intervenido, pero entendía que las palabras mal dichas en ese momento podían romper lo que aún permanecía unido por la misericordia de Dios. Sabía que Joab no escucharía razones. Sabía que David necesitaba consuelo, no más heridas. Así que guardó su espada, contuvo su lengua y esperó. En los días siguientes, cuando las tensiones internas amenazaban con encender una nueva guerra civil, fue su constante presencia silenciosa la que preservó el orden. Nunca se puso del lado del poder. Nunca justificó los excesos de Joab, pero tampoco acusó con ligereza. Él sabía que Israel no podía darse el lujo de dividirse otra vez, porque entre la justicia del guerrero y la misericordia del rey, había una línea delgada, y Abisai caminó sobre ella sin caer. En muchas ocasiones, los que rodeaban al trono buscaban alianzas, manipulaban rumores, o se acercaban por conveniencia. Pero Abisai no hacía nada de eso. Su presencia no era para intervenir, sino para sostener. El reino no necesitaba solo voces. Necesitaba columnas que resistieran el peso del conflicto. Y él fue una de ellas. La historia no lo registra pronunciando discursos, ni liderando rebeliones, ni clamando por venganza. Y sin embargo su silencio fue más poderoso que las palabras. Porque hubo momentos en que hablar habría dividido y callar salvó a Israel. Cuando Joab fue finalmente apartado por David y Benaía tomó su lugar en los días de Salomón, Abisai ya no aparece. No porque se haya perdido, sino porque nunca buscó permanecer en el centro. Él había hecho su parte, había estado entre el rey y su hermano, entre la lanza y el trono, entre la justicia y el perdón. Y en ese espacio silencioso salvó al reino. Porque hay hombres que, cuando todo parece tambalear, no gritan, no acusan, no huyen, solo permanecen. Y al hacerlo, permiten que el plan de Dios siga avanzando. El reino de David había sido levantado con sangre, sudor y promesas eternas. Las crónicas registraban sus victorias, los salmos cantaban sus lágrimas, y los profetas lo proclamaban como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero detrás del brillo del rey, hubo hombres que no buscaron la luz, sino que decidieron ser parte de ella sin reclamarla. Uno de esos fue Abisai. Mientras los años pasaban y las voces de la corte cambiaban con las estaciones, él permanecía. Nunca buscó destacarse. Nunca levantó altares a su nombre. No escribió cantos, ni compuso proverbios. No fundó linajes reales ni fue nombrado jefe de jefe. Sin embargo, cada vez que la vida de David estuvo al borde del abismo, Abisai apareció. No con discursos, con hechos, no con títulos, con fidelidad. Su lanza no estaba al servicio de su gloria, sino del llamado divino sobre otro. Su fuerza no era para hacer su nombre grande, sino para que el nombre del ungido permaneciera firme. Donde otros aspiraban a ser vistos, él elegía ser sombra. Una sombra que no oscurecía, sino que protegía. En tiempos donde muchos deseaban estar junto al rey solo para ascender, Abisai estaba junto a él para que no cayera. La diferencia es profunda. Mientras otros lo rodeaban por conveniencia, él se mantenía por pacto. Un pacto no escrito con tinta ni firmado con sellos, sino sellado en el corazón de un siervo que entendía lo sagrado del propósito de Dios sobre su pueblo. Y cuando David cantaba sus salmos, cuando expresaba su angustia y su gozo, cuando hablaba de enemigos que lo rodeaban y de manos que lo sostenían, no mencionaba nombres, pero Abisai estaba allí. Tal vez no fue quien escribió los salmos, pero fue uno de los motivos por los cuales David pudo escribirlos. Porque mientras el rey oraba, Abisai velaba. Mientras el rey lloraba, Abisai sostenía. Mientras el rey soñaba con la casa de Dios, Abisai defendía la ciudad terrenal. Él no fue como Goliat, que brilló brevemente por su tamaño antes de caer. No fue como Absalón, que se robó los corazones solo para perder el suyo.
No fue como Adonías, que buscó el trono antes de ser llamado. Abisai fue distinto. Fue constante, fue silencioso, fue fiel. Y quizás por eso, su historia no tiene un clímax dramático. No muere en batalla. No recibe un juicio profético. No es objeto de grandes canciones. Simplemente desaparece de las páginas como si la escritura, con profunda reverencia, hubiese decidido cubrirlo con el mismo manto con el que él cubrió al rey. Un manto de silencio honorable. Pero Dios no olvida. Y aunque los cronistas lo mencionan brevemente, el Espíritu Santo se encargó de dejar registrado que fue él quien alzó su lanza contra 300. Que fue él quien salvó a David el gigante. Que fue él quien descendió con David al campamento de Saúl. Que fue él quien sostuvo la lámpara de Israel cuando amenazaba con apagarse. Abisai no necesitó trono para reinar. Reinó en su papel de siervo. Reinó sobre su carácter. Reinó sobre su espada. Reinó al mantenerse en su lugar sin exigir otro. Y en el reino de Dios, eso tiene más peso que 1000 coronas. Porque no todos están llamados a brillar por sí mismos. Algunos, como Abisai, están llamados a reflejar la luz de otro, y al hacerlo terminan iluminando más de lo que jamás imaginaron. Los nombres pasan, los reinos cambian, las espadas se oxidan, las coronas pierden brillo, y los rostros que una vez fueron temidos o amados terminan siéndose lobo entre los anales del tiempo. Pero hay legados que no se escriben en piedra, ni se guardan en pergaminos, porque viven en el silencio obediente de quienes no retrocedieron. Abisai, hijo de Sarbia, fue uno de esos hombres. No fue rey, no fue profeta, no fue sacerdote, pero fue testigo de todos. Desde que David huyó por primera vez de la mano de Saúl, hasta que envejeció en su lecho dando las últimas instrucciones a Salomón, Abisai estuvo presente, no al frente del escenario, sino en los márgenes de la fidelidad. Cada capítulo de su vida fue un acto de obediencia, cada batalla una afirmación silenciosa de que aún quedaban siervos que no servían por posición, sino por propósito. Nunca dijo que no podía, nunca pidió ser otro, nunca exigió recompensa. Cuando los enemigos se acercaban, él avanzaba. Cuando la espada debía desenvainarse, él la alzaba. Cuando el rey necesitaba protección, él era la muralla. Cuando el trono se tambaleaba por culpa de la traición o del pecado, él no juzgaba, sostenía. Y cuando otros se apartaban en busca de su propio beneficio, él permanecía. El legado de Abisai no está en lo que ganó, sino en lo que nunca perdió, su lugar junto al ungido. En un mundo donde los hombres eran tragados por la ambición, él fue inamovible. Nunca retrocedió, ni en la batalla, ni en su fidelidad, ni en su temor a Dios. Y aunque las escrituras no narran su muerte, no dicen cuándo ni cómo partió, su historia concluye como vivió, sin aplausos, sin ruido, pero con honor. Su vida fue como su lanza, firme, certera, silenciosa, obediente. El reino de Dios no se construyó solo con profecías y milagros, sino con hombres como él. Hombres que no necesitaban ver la gloria para seguir luchando, que no buscaban reconocimiento porque sabían que la mirada que realmente importaba no era la del pueblo, sino la del Señor. Hoy su nombre permanece inscrito entre los valientes. Pero más que eso, está grabado en la memoria eterna de las acciones que nacen del temor reverente. Su legado es invisible porque no llenó plazas con su nombre, pero es inmortal porque tocó la historia de un rey, y lo sostuvo cuando muchos hubieran caído. Y así concluye la historia del hombre que nunca brilló por sí mismo, pero que fue luz en la sombra del trono. El hombre que nunca habló en su defensa, pero que defendió con su vida el propósito de Dios. El que no escribió salmos, pero fue instrumento para que otros los escribieran. El guerrero que nunca retrocedió. Y en los días venideros, cuando se hable de los grandes, que no se olvide al fiel. Porque en el reino de los cielos, no todos son llamados a gobernar. Algunos son llamados simplemente a permanecer. Y entre ellos, Abisai fue uno de los más grandes. Nunca pidió un trono, nunca escribió un salmo, nunca levantó su voz más allá del alcance de su espada, pero ahí quedó su vida,
fundida entre las sombras del rey y la luz de la fidelidad. Abisai no fue recordado por conquistar ciudades, sino por no abandonar el lugar que Dios le dio, el de un siervo que sostenía al ungido cuando los demás callaban o huían. Hoy su historia permanece como un susurro entre los ecos de la Escritura, recordándonos que no todos están llamados a ser reyes. Algunos están llamados a ser la lanza que no falla, el muro que no se rompe, la presencia que no abandona. Su silencio habló donde muchos gritaban. Su obediencia iluminó al rey cuando las tinieblas quisieron apagarlo. Y quizá tú también has vivido sin buscar reconocimiento, pero con el alma firme, sosteniendo a otros cuando nadie más lo hace. Si es así, tu historia también está siendo escrita. O que en el reino de Dios, aquellos que no retroceden, heredan lo eterno. Si esta historia tocó tu corazón, comenta abajo: yo también quiero ser fiel como Abisai. Suscríbete para seguir descubriendo estas verdades escondidas en la palabra y comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Tal vez Dios lo está formando como Abisai.